Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos pues otra semana más la segunda sección de Jaque Mate, que sería, bueno, creo que no tiene un nombre exacto, serían efemérides, que es donde viene Iván a contarnos pues todas las movidas históricas de un tema que nosotros pensábamos que sabíamos un montón, pero en realidad no. Entonces él viene aquí pues a ampliar un poco vuestro conocimiento sobre la historia y para demostrar que en realidad no tenemos ni idea de nada. Pero nada, y a ver si ya lo tenemos con nosotros. Iván, Hola, ¿estás por ahí? Hola, sí, hola otra vez. ¿qué tal? Bien, ¿me oyes bien? Sí. Perfecto. Que te estaba escuchando, a ver, no soy experto total en franquismo, hay gente mucho más experta que yo. He dicho que eres Eh, en general experto en la historia, o sea, que mola, que vienes a bueno, contar he cosas estudiado, que la gran mayoría de he nosotros estudiado no sabemos. historia, malo sería. Ya. He estudiado la carrera de historia y tengo un máster en historia, malo sería que no supiera de historia. Aunque te quiero decir que hay muchos que han hecho la carrera de historia pues no tienen ni puta idea porque hacen pseudohistoria, pero bueno, eh, Bueno, eso en general pasa te con todas veo las mal, carreras. Me ves mal a mí, sí, como pixelado. vaya por Dios. Ah, pues no sé, yo en principio la wifi me llega bien, así que no sé. Bueno, o sea, oírte oigo bien, ¿eh? Así Yo a que, ti te veo y te oigo bien, entonces esperemos que la gente que nos esté viendo pues los vea bien a los dos. bueno, que eso, bueno, vamos a hablar de dictadura franquista porque Mm. en general, guerra civil, dictadura, hay muchos mitos, han creado muchos mitos, muchos creados por la propia dictadura durante sus 40 años para poder justificarse y para tener su propio relato histórico, ¿vale? Es decir, todos los regímenes políticos en un momento dado tienen que justificarse históricamente. Actualmente la monarquía lo hace, ¿vale? Mm. Ya sea basado en cuestiones tradicionales, es decir, es que esto siempre ha sido así, ¿no? Siempre se habla de cuál es, cómo se dice, cuál es el gobierno natural de España, ¿no? Cuál es el sistema natural de España. Entonces apela a un naturalismo, pero a ver, eso de sistema natural, no sé, como si estuviera marcado por la naturaleza, ¿sabes lo que Bueno, te quiero o decir? justificado por Dios, ¿no? Es que es la voluntad de Bueno, Dios. sí, 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 bueno, esto se ha utilizado y se sigue utilizando, cuidado. Cuidado, cal recordar que el bando fascista en la guerra civil le dio a la guerra y después en la propia historiografía posterior, bueno, lo que harían de rememorar la guerra Mm. era de cruzada, o sea, el concepto de cruzada, ¿no? Bueno, Los y rojos son los nuevos infieles. Franco no es caudillo de España por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. También hay que recordar que hay un elemento fundamental que es el nacionalcatolicismo, que es la sustentación ideológica de la dictadura y que sobrepasará los límites de la dictadura. De aquellos polvos estos lodos, hay muchos elementos de nacionalcatolicismo que se conservarían durante la restauración borbónica del 78 y durante todo el régimen posterior de la monarquía, de la monarquía española en la actualidad, ¿no? Entonces, evidentemente, quiero decir, igual, no sé, la propia bandera de España, que no es de Franco, quiero decir, la bandera tricolor fue adoptada por Carlos III en el siglo XVIII, Mm. ¿vale? Era un momento, el siglo XVIII es un momento en el que los monarcas están planteando ese concepto de símbolos nacionales, de símbolos del Estado y de la nación, que representen no solo al rey, sino a todos los súbditos y será la primera vez que se adopte la bandera tricolor, que era de una bandera militar, de un cuerpo Mm. militar, como bandera, como representación del Estado, cuidado, no de la nación, del Estado, ¿vale? Y bueno, esta bandera que sería la que se utilizaría durante prácticamente todo el siglo XIX, utilizada también durante la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco, le daría otro significado. Por eso decimos que llevar una bandera de España hoy es ser un poco facha, ¿vale? Porque también, porque la gente que defiende esa rojigualda también defiende el hecho de dictadura y nunca es crítica con la dictadura y lo que ha significado. Evidentemente hay muchos mitos y podemos, yo creo que podemos hablar de mitos sobre la propia dictadura, incluso la propia guerra civil,
considerar que la culpa, siempre se ha dicho y se sigue manteniendo, que la culpa de la guerra civil es culpa del gobierno del Frente Popular, que había ganado las elecciones en febrero, la culpa de los comunistas, de los rojos, o que España se estaba rompiendo, ¿no? Esto no es así. Es decir, que había una crisis, sí, sí, evidentemente, como en todos los países del mundo, ¿vale? Que España provenía de un gobierno republicano del bienio negro, con la CEDA, con todos los problemas de los hechos de octubre del 34, etcétera, etcétera, sí, evidentemente. Pero es que en los meses previos, o sea, en febrero se producen las elecciones, en marzo hay la toma de posesión, eh, no hay una sensación de crisis, no hay una sensación de malestar. O sea, hay un malestar en una parte de las élites, hay un malestar en el ejército, hay un malestar en todas estas élites que no están de acuerdo con algunas de las reformas que se habían emprendido en el primer bienio, ¿vale? Durante el gobierno republicano socialista del 31 al 32 y que se intentaron retomar después de la victoria del Frente Popular en febrero del 36, que era como, por ejemplo, la reforma agraria. ¿Vale? Los terratenientes del sur no estaban de acuerdo. Sigue habiendo nostálgicos sigue habiendo nostálgicos de la monarquía en ese año 36 previo al estallido de la guerra. Y cabe recordar que en el Estado español no estaba sucediendo nada que no sucediera en el resto de Europa, que tenemos unas derechas que se están fascistizando. Quiero decir, hay partidos fascistas en España. Cabe recordar que la Falange es un partido legal durante la República, que existe en 1900, se funda en 1935, o las JONS, ¿no? Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de Onésimo Redondo. La Falange se fundaba en el Teatro de la Comedia, en Madrid. Parece que hemos visto que en los últimos meses que la Falange y los teatros le molan mucho, pero no para representar actuaciones teatrales, ni no para todo lo que supone la cultura. Cuidado, que eso es cosa de rojos, importante, ¿vale? Y de titiriteros. Y de la ETA, de rojos y de la ETA, no vayáis al teatro si sois fachas, solo para actos fascistas, eso sí, para levantar la zarpa y exhibir esas banderas y esa demofobia, etcétera, etcétera. Y las JONS habían sido fundadas en Valladolid por Onésimo Redondo, ¿vale? La Falange Española por José Antonio Primo de Rivera, que cabe destacar que su padre había sido Miguel Primo de Rivera, que había sido dictador en España en los años 20, ¿vale? Prácticamente hasta el 29, con un par de años antes del advenimiento de la República. Evidentemente, a ver, la Falange en España, igual que las JONS, que se unirían y en el 36 irían juntos, tienen representación parlamentaria, pero las derechas las encarna la CEDA y el Partido Republicano Radical, o sea, José María Gil Robles y Alejandro Lerroux, pero que ya habían gobernado. Pero es que es evidente que José María Gil Robles, líder de la CEDA, Centro Español de Derechas Autónomas, era un tío germanófilo y admiraba a Hitler y lo que había estado sucediendo en Alemania y los gobiernos alemanes en los últimos años. De hecho, él asistirá a diversas reuniones en contacto de la CEDA con el Stasi, con el partido nazi y con el partido nacionalfascista de Mussolini. Entonces, evidentemente es lo que hablamos de este proceso. Del mismo modo que hablamos de la reforma agraria, había una reforma del cuerpo militar. Se va a jubilar un montón de comandancias que no tienen sentido. Ya no hay guerra en África. ¿Para qué queremos tantos generales? ¿Para qué queremos tanta gente cobrando el sueldo? Hay que intentar que el ejército se supedite al poder del Estado, que no sea un poder paralelo. Porque a pesar de todos los particularismos y el propio contexto español y también internacional en el 36, hay una propia realidad que provenía desde el siglo XIX, que es que para cambiar un gobierno se utilizaba el ejército y eso había conseguido que un ejército cada vez más profesionalizado se otorgara un poder y una capacidad que hoy en día tenemos reminiscencias en los últimos meses con el gobierno del Partido Socialista y de Podemos, ¿vale? Con estos ciertos militares que salen por redes sociales de forma particular porque el ejército no interviene, o mucha gente con el discurso de intento de intervención en el ejército en la política, ¿vale? Como si tuviesen la obligación de intervenir o sea, de imponer orden. Sí, cuando un gobierno no nos gustaba, Sí. Y bueno, quiero decir, esto es algo que se inaugura
prácticamente después de la Guerra de Independencia o Guerra del Francés, que se utiliza el concepto aquí en Cataluña, en el cual en 1820 Rafael de Riego y Flórez, ¿vale? Quiere decir que en una investigación que hizo un familiar mío sobre antepasados, resulta que soy descendiente de su hija, de su hermana, ¿vale? De la hermana de Rafael de Riego, así que llevo sangre de la familia de Riego y Flores, interesante. Él hizo un pronunciamiento militar contra Fernando VII, se instauraría el trienio liberal. Habría otros, o sea, después del trienio liberal entran los 100.000 hijos de San Luis, que no es el propio ejército español, pero sí es el uso de militares. El fin de la Primera República acaba con el famoso general Serrano entrando a caballo en el Congreso de los Diputados y haciéndose con el poder durante un año, estableciendo que esto se nos olvida. España, desde enero del 74 hasta el 75, estuvo prácticamente en una situación de dictadura bajo el régimen de la Primera República, utilizando la Constitución, pero una situación de dictadura encabezada por el general Serrano, hasta que en el 75 se produce el regreso de Alfonso XII, ¿vale? Y la famosa restauración. O Miguel Primo de Rivera, es decir, Sí, aquí sigue con beneplácito del rey, pero al final era un militar. Entonces, no es extraño que ante una percepción de las élites de perder sus privilegios, del propio ejército, de perder de un inicio de reformas que lo lleven a perder su poder, que no necesariamente en aquel momento, permite una rebelión de los militares y que, bueno, o sea, al final hay una parte del pueblo que se suma, ¿vale? Todos aquellos que son antirrepublicanos, sobre todo, ¿vale? Porque acaba de atacar eso, antirrepublicanos y antidemócratas, para instaurar cada uno su proyecto, unos para devolver la monarquía, pero otros para hacer la revolución nacional sindicalista y la revolución fascista en España, ¿vale? Es decir, no nos olvidemos de esto, que la participación de muchos elementos falangistas viene por aquí. Y de hecho, en discursos posteriores, estos famosos camisas viejas, que eran gente de falange, utilizaron el concepto de la revolución pendiente, ¿vale? Que no aceptan, son contrarios a Franco y a la propia dictadura porque consideran que hay que hacer un régimen fascista y que el régimen de Franco no llega a ser plenamente fascista, ¿vale? Y es evidente que igual que el 18 de julio no estalla la guerra. La guerra estallará y de forma desigual el 19, 20, 21, sí, 22 y cuidado, no durará la guerra en todos los sitios igual. En 1900, sí, perdón, el día 22 de julio, en Galicia la guerra ya había acabado. sí, o 22 de julio del En Sevilla 36. mismo. O en Sevilla mismo, ¿vale? Hay sitios donde la resistencia fue mínima, se eliminó rápido. Sí, evidentemente continuarán habiendo hasta el 39 y posteriormente focos de resistencia. Cuidado, seguirán habiendo focos de resistencia, pero prácticamente se empieza a ejercer ya una represión, la represión que habrá a partir del 39 en Cataluña o en Madrid, etcétera, etcétera, se empieza a ejercer en ciertas zonas ya esos primeros días de la guerra. Y el 18 de julio lo que se produce es un intento de golpe de Estado. Cuerpos militares se rebelan contra el gobierno de la República, pero es un golpe de Estado fallido. ¿Por qué hablamos de fallido? Porque vamos a ver, si yo intento dar un golpe de Estado, yo tendré éxito si me quedo con el control de todo el Estado y el territorio que compone ese Estado. Evidentemente, pasado ese levantamiento militar contra el gobierno de la República, es evidente que no controlan todo el territorio. Barcelona o Valencia o Madrid quedan bajo control republicano, porque hay cuerpos militares que o bien no se sumarán al golpe o bien serán, como en el caso de Barcelona, lo que era tanto la Guardia de Asalto como los Mossos d'Esquadra, que por entonces ya existía el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, porque en Barcelona en las primeras horas del 18 de julio hay batallas en la ciudad de Barcelona, lo que pasa que rápidamente digamos que se contiene el golpe, ¿vale? Se contienen sus militares, se les acuartela y habrá juicios ya inmediatamente, ¿vale? Todos aquellos que son rebeldes, ¿vale? Que al final, muchas veces, cuando algunos hoy en día hablan de la Constitución, de la legalidad, de algo que es ilegal, cabe recordar que la dictadura proviene de realizar un acto totalmente ilegal como es un golpe de Estado, porque la legalidad era la República, ¿vale? Evidentemente,
esa legalidad se vería rota y a partir del 39 la legalidad es nueva y ya podríamos hablar no del concepto de legal o ilegal, sino de legítimo e ilegítimo. Creo que es el punto donde nos debemos mover, ¿vale? Es decir, las cosas pueden ser legítimas e ilegales. Es decir, Gandhi, las propuestas de Gandhi eran totalmente legítimas, pero en el marco del Imperio Británico eran completamente ilegales. Es decir, clamar por la independencia de la India, ¿vale? Así que cuidado cuando usamos conceptos de legal e ilegal, ¿vale? Y me refiero prácticamente al referéndum de octubre del 2017, que podemos considerarlo perfectamente ilegal, dada la legislación y el marco legal español, ¿vale? Eso es evidente, pero puede ser considerarlo perfectamente legítimo. De hecho, Hablo una de de las máximas de consideraciones. una de las máximas de la democracia es conseguir que lo legítimo para la mayor parte de la población sea acorde lo máximo posible a la legalidad. En principio, esa es una de las máximas de la teoría democrática clásica. Sí, sí, evidentemente. Y hay una cuestión de representatividad, cuidado, sin necesidad de parlamentos, representantes ni urnas. Que esto es muy interesante. Yo oí una frase que siempre me gustó de un profesor de historia en el instituto, que él nos preguntó ¿qué es democracia? O cómo definiríamos, ¿no?, el concepto de democracia, que es como se dice aquí en Cataluña, feixuc, para traducir. No es fácil, ¿vale? Parece a priori parece fácil, pero no lo es. Porque democracia no es poner urnas, democracia no es que haya votos. Es decir, en la dictadura franquista se hizo un famoso referéndum para refrendar la ley de sucesión a la jefatura del Estado. ¿Vale? ¿De acuerdo? En el año 47 se hizo este referéndum. Pues la gente fue a votar. Llevaba sin votar desde el 36, así que para algunos era como, no sé qué estoy haciendo, ¿qué es esto? Por favor, ¿dónde está el manual de instrucciones? Lo hemos perdido, señor, disculpe. Busque en Internet. No se podía porque Internet no se había inventado todavía, por lo tanto. Y En la evidentemente es un enciclopedia. referéndum bajo una dictadura. Bueno, piensa que muchos no tenían dinero para conseguir una enciclopedia y las bibliotecas no eran lo que son hoy, ¿vale? Hay muchos libros que no podías encontrar porque eran completamente ilegales, como por ejemplo el Manifiesto Comunista o el Capital de Karl Marx. Como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo. Ya no hablemos de otros filósofos, porque Hegel Y también que mucha gente, por no ejemplo, existía. ni siquiera había tenido acceso a la escuela y no sabía ni leer ni escribir. Bueno, evidentemente hay un retraso después de la guerra sobre índices de alfabetización. Yo, mis abuelas, que tienen unos 80 años, saben leer y escribir, y sobre todo escribir de forma muy básica. Leer saben, Yo, pero leer, pero no hablamos a índices de comprensión lectora, porque a veces según qué cosas que sean un poco complicadas, que para nosotros, sus nietos, nos es fácil de entender, para ellas no lo es, pero eso es por una absencia de educación. Hablamos de señoras que hicieron lo básico y mínimo en el colegio y muy poco hasta los 12 años, porque a los 12 años tenían que irse a trabajar al campo, ¿vale? ¿De mis acuerdo? ambas abuelas, ninguna de las dos nunca ni pudo ir al colegio desde pequeñas, no tienen ni idea ni de leer ni de escribir. Mis abuelos pudieron también por H o por B. Y también lo que cuentan sobre cómo fue, en mi caso los cuatro son de Badajoz, de la zona de Las Vegas Bajas del Guadiana. Eh, Recomiendo ver Los Santos Inocentes si no lo habéis visto, pero se parece bastante a lo que me cuentan ellos y es chungo. Y claro, es Santos Inocentes de José Luis Cuerda, si no me equivoco. sí, 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 sí. Sí, fallecido hace relativamente poco. Pues Y si eso es un recomendamos poco películas, me parece que no es poco otro peliculote que brutal. recomiendo altamente para Sí, pasárselo bien. Y yo me gustaría ver tiempo después, que la tengo pendiente, yo de también la ver tengo qué fue la pendiente. última película. Pero eso, que es curioso que haya mucha gente todavía que tenga en la boca lo de con Franco se vivía mejor y cuando vas a sitios como este, que son los pueblos de Franco, el plan Badajoz, y te das cuenta de que los canales, de que las presas y todo eso estaban construidos básicamente por esclavos. Mira,
comentas el Plan Badajoz. Evidentemente, otro de los grandes mitos, el famoso Plan Badajoz de canalización del agua y pantanización, etcétera, etcétera, no es de Franco, es un plan de los años, ni de la República, es de los años 20. Lo que pasa es que no se había ejecutado. O sea, se había comenzado a ejecutar parcialmente, pero había quedado totalmente eliminado por la guerra. Pero nos consiguen diciendo de que Franco hizo los pantanos y eso fue invento de él. Mentira, falso. Es el famoso Plan Badajoz es anterior y supuso muchas cosas, ¿eh? Porque supuso a negar pueblos enteros y el traslado de miles de personas haciendo pueblos nuevos, ¿vale? Yo en Sí, mi sí, sí. tierra pasó, hay un pantano, ¿vale? Que es un embalse del río y había unos pueblos ahí que de hecho cuando hay muy poca agua puedes ver el pico del campanario y después todas las leyendas que molan sobre estos sitios porque no hay campanas evidentemente, pero a partir de tal hora de la noche puedes escuchar el repicar de las campanas. Me parece genial, ¿eh? Como atractivo turístico estas cosas, pero yo al lado de mi pueblo se elaboró un pueblo, ¿vale? Que se llama Posada del Bierzo, con las casas son todas iguales, cuadriculado. De hecho, el nomenclator de las calles hasta... Yo llevo 8 años en Cataluña, o sea, estoy hablando del 2011 que vine aquí. En el año 2011 tenías, las calles se llamaban Avenida del Generalísimo y Ronda de José Antonio, año 2011, ¿vale? Bueno, Y hasta esa época más o menos había un cuadro enorme allí a lo de la iglesia en la Plaza del Pueblo, que era la Casa del Pueblo, ¿vale? Que ponía Francisco Franco Bamonde, Generalísimo de España por la gracia de Dios, inauguró este pueblo de tal día te dices, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo me acuerdo de mi infancia de convivir con aquello allí y preguntar, ¿pero quién era Franco? ¿Sabes? yo, Y te explicarme, era yo un dictador, también la lo dictadura, recuerdo etcétera, muchísimo. etcétera. Bueno, yo hasta 2019, de hecho hasta hace un par de meses, el pueblo natal de mi madre, donde viven mis abuelos, donde se criaron mis otros abuelos, de donde procede casi toda mi familia, que es uno de los famosos pueblos blancos de estos de Badajoz, cuadriculados, rectos, Guadiana del Caudillo, uno de los últimos del Caudillo, y se llamaba Mm. así. La placa la quitaron también hace meses y en la calle donde tengo yo la casa, que ahora es calle Pizarro, que bueno, también habría que cuestionarse eh, por qué se llama Pizarro, pero antes también era la calle del Generalísimo, o sea, y año 2019. Que sí, no, no, pero que estas cosas no las encontramos Y cuando, allí donde soy yo, en Villafranca del Bierzo, en la sí, colegiata, ¿vale? Hay una colegiata preciosa. Eh, si algún día vais al Bierzo, recomiendo visitar la ciudad de Villafranca del Bierzo porque era, digamos, la capital nobiliaria de la zona, ¿vale? Hay muchos palacetes, hay una calle que es la calle de las Aguas, que hay un montón de palacetes. Además, se puede ir por los bares a hacer algunas rondas. Allí está la famosa Puerta del Perdón del Camino de Santiago. Para aquellos que no pueden llegar a Santiago, se les puede dar el jacobeo allí, ¿vale? Ahí hay una cuestión monumental y muy importante. Pues en la colegiata, ¿vale? Que es un tipo de edificio eclesiástico, como las iglesias, sabéis que hay diferentes niveles, ¿vale? La catedral, creo que la catedral es el high level, después tenemos basílica, seu, bueno, hay diferentes, no lo controlo, creo que lo más bajito es la iglesia, ¿vale? O la ermita, creo, perdón, lo más bajito es la ermita, ¿vale? Hay diferentes escalafones. ¿De acuerdo? Es como ir de casa, adosado, chalet, hasta leer adosado, ¿sabes? Un poco. un Sí, duple. sí, un poco por aquí, ¿vale? Hasta Zulos, llegando a Zulo, que es lo que vive la mayoría de la gente pobre en Barcelona y Rodalías, porque es lo que se puede permitir hoy en día, por los putos precios de los alquileres tan altos. Evidentemente allá hay una placa que rememora a los caídos por Dios y por España, y con el nombre de José Antonio el primero, José Antonio Primo de Rivera, porque no utilizamos los apellidos, era José Antonio. Vale, de hecho, yo en una asignatura del máster hablábamos sobre ciencia y universidad durante ciencia y universidad intelectuales durante la dictadura. Y claro, evidentemente nos hicieron hacer un trabajo de escoger a intelectuales del régimen y del fascismo españoles como Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, el propio José Antonio Primo de Rivera, que escriben y hacen textos que nos ayudan a entender su discurso y cómo se plantea el fascismo en España. Y nos tocó estudiar eso, ¿vale? Porque esto también es una faena que hacemos los historiadores. Intentamos ir vacunados, ¿vale? A veces pues llevamos camisetas como esta de Sardañola antifascista, ¿vale? Un poco para decir, ¿vale? Acabamos a veces vomitando yugos y flechas, pero bueno, es un poco de mal de pancha. Evidentemente,
era sorprendente, nos decía el profesor, de que tuviéramos cuidado en una conferencia de cuando a ciertos dirigentes fascistas del pasado nombrarlos con nombre y apellidos, porque si tú a lo mejor estabas, no en una conferencia de aire académico, pero a lo mejor en un sitio un poco más distenso, ¿sabes? En una biblioteca haciendo una charla, y coges y dices, en vez de decir José Antonio, decir Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, dices José Antonio, a lo mejor alguno te grita presente, ¿vale? Porque sabéis que durante la dictadura, entre los Vigitros y Vítores, como Arriba España, Viva Franco, había uno que era José Antonio y se contestaba presente, ¿vale? Pues o sea, pasa eso, ¿vale? Dice, cuidado porque a lo mejor piensan que eres un militante, porque los pseudohistoriadores fascistas españoles que hacen libros y escriben libros sobre Falange diciendo que vaya pérdida el mejor partido y patatín patatán, los nostálgicos del fascismo, no se dirigen a él en estos libros como José Antonio Primo de Rivera o Primo de Rivera, ¿vale? Sino como José Antonio o Don José Antonio. Cuidado, cambia las lecturas. Bueno. Evidentemente, sí, decías. No. Yo te quería preguntar que, hablando de eso, de las placas de los caídos, o sea, ¿qué cabida tiene a día de hoy monumentos de este tipo y sobre todo el Valle de los Caídos en España? Ya han sacado a Franco, ya no está allí, pero ¿qué tú, según tu posición de historiador, qué se debería hacer con un monumento de este tipo? ¿Se debería seguir manteniendo por su valor histórico? ¿Se debería adaptar? Vale, la cuestión de la monumentalización es muy complicada y es muy compleja, porque algunos dicen y mantienen que es una cuestión de la memoria, intentar reconvertir en este caso el Valle de los Caídos en un centro de memoria. Eh, a ver, es complicado porque primero, todo lo que son símbolos y monumentos, ya sean las famosas placas del famoso Ministerio de la Vivienda, las famosas estatuas ecuestres de Franco, que eso fue lo primero que se quitó, pero en diferentes sitios que siga habiendo banderas, o sea, escudos de preconstitucionales, que suelen llamarlos hoy, los escudos de la dictadura. Evidentemente, este tipo de símbolos no son de memoria, sino de educación, ¿vale? Entonces demuestran que hay algo que nos ha superado. Estos para mí tienen que ser completamente eliminados y despejar símbolos nuevos, símbolos democráticos, símbolos que demuestren una democracia y un avance democrático. ¿Cuál es el problema del Valle de los Caídos hoy en día? Porque este es otro tipo de monumento, ¿vale? Evidentemente era un monumento megalómano de Franco para sí mismo, no para España. Eso lo tenemos todos claros. Pero si durante la transición, en los años 80, se hubiera cogido, no se hubiera sacado Franco de ahí y eso se hubiera convertido en un centro para la memoria durante la transición, sí que tendría sentido hacerlo. Pero ahora, 40 años después, no, porque no se hizo una transición, no se hizo una justicia de enfrentar a la dictadura, no se ha hecho eso. Se hizo un borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada y todos callados. Y aquí nadie dice nada. Entonces, no se puede intentar con parches malos intentar arreglar eso. Intentar arreglar eso sobre la base de una constitución y un sistema político que está dejando en evidencia en muchos aspectos, y estos son análisis que se pueden hacer a día de hoy y también en clave histórica, sin entrar en presentismo, porque los efectos de la guerra civil y la dictadura los vivimos hoy, se siguen manteniendo en este sistema y en este régimen, ¿vale? Uno de ellos es la corrupción. Nosotros, cuando estudiamos la corrupción del propio Partido Popular o del PSOE en Andalucía o de Convergencia en Cataluña, ¿vale? O diferentes tipos de corrupción, ¿vale? De otros partidos políticos que son sistemáticos, partidos que están en el poder. Decimos, joder, pero ¿por qué somos tan corruptos? Es que la propia dictadura franquista era corrupta. La corrupción era la norma. Pensemos que los herederos de esta gente en el año 75, 76, 77, 78, gente que había estado en la dictadura, que había normalizado esas formas de hacer política, esas formas de gobernar, ¿vale? Las continuarán reproduciendo en años posteriores. Y la gente que les seguirá después en los finales de los 80, en los 90, principios de los 2000, lo seguirían reproduciendo porque era algo normalizado. Es decir, era algo normal y habitual y no pasaba nada. Aunque la ley dijera que era ilegal, es igual, haz una mordida aquí, ¿quién te va a pillar? ¿Quién lo va a saber? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero esto era algo que sucedía en la dictadura. Hubo durante eso que hablas, durante la transición, hubo como un debate intelectual bastante interesante, sobre todo cuando se elaboró la Constitución se tuvo en cuenta todos
todas las vulnerabilidades que habían tenido las constituciones del siglo XIX y de cómo podían más o menos adaptarla. Y luego también hubo un debate muy interesante sobre cuál era la cultura política en España, porque tuve un profesor que nos dijo, una persona, o sea, un país no tiene más cultura política que otro. No es posible. O sea, No, tienes un tipo de cultura política. Y en nuestro caso hubo un debate muy grande evidentemente. sobre si era cinismo democrático o, democracia cínica. O sea, era como simplemente ese cambio de orden porque era muy importante para describir cómo éramos. Y es verdad, o sea, en general en España la gente recela de sus gobernantes eh, o sea, porque sí. Sin embargo, se ha visto que a lo largo de los años se ha ido desarrollando un sentimiento a favor de la democracia bastante arraigado, pero aún así seguimos desconfiando de ellos. Es como que nunca Vale. se va a dar ese paso. Y eso viene del siglo XIX, de que no nos fiamos ni del caciquismo ni de Hay, las... hay una, la historia es acumulación, igual que el conocimiento, y vamos acumulando. Y es evidente que, primero voy a acabar con lo de antes, Ah, sí, lo sí. del tema que hablábamos, comentabas. Eh, que me refiero a eso. El Valle de los Caídos se podía haber convertido perfectamente en un monumento a la memoria, en el sentido que se convirtió Auschwitz después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que Auschwitz se hizo inmediatamente. Hacerlo con el Valle de los Caídos 40 años después no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, se pueden buscar, y creo que se pueden buscar, otros espacios para la memoria, como los desplazamientos de los campos de concentración del fascismo, como la comisaría de la Vía Layetana, ¿vale? Todos los centros sobre exilio, de estudios sobre exilio, como el Museo del Exilio en la Junquera, tenemos un montón de centros de memoria. No hace falta utilizar el Valle de los Caídos a día de hoy. No lo es, no lo será. No es memoria, no es memoria ni paz ni encuentro entre asesinados y verdugos. No lo puede ser nunca. No mientras los asesinados no tengan justicia. ¿De acuerdo? Que este es otro de los problemas más evidente. Sobre el otro tema de la cultura democrática, sigue habiendo un debate. Es evidente que hubo un debate sobre por qué se busca el constitucionalismo, pero también tenemos que pensar que la dictadura supone una ruptura con el 19 brutal, con la propia tradición y revolución liberal en España y con la tradición constitucionalista en España, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es evidente. Y durante la dictadura se crea otra cultura política, ¿vale? En el régimen hay cultura o culturas políticas, las culturas políticas del régimen, es más concreto, ¿vale? Y evidentemente la transición no genera a corto ni medio plazo una opción de cultura democrática, ya sea cinismo democrático o democracia cínica, ¿vale? Que yo creo que son las dos cosas a la hora. Evidentemente, el hecho de vivir en un sistema aparentemente democrático, como digo, aparentemente democrático, las democracias occidentales todas son aparentemente democráticas, en épocas de crisis tiran hacia el autoritarismo, ¿vale? Porque cabe recordar que a día de hoy a ciertos sectores de la sociedad se les sigue reprimiendo, ¿vale? Sectores sobre todo de la izquierda. Hay que todo el tema de ir contra el movimiento Ocupa, ¿vale? Cabe recordar que en los años 80 el sindicalismo en España no estaba en manos ni de comisiones obreras, ni de la UGT, ni de ninguno de los dos grandes sindicatos. Hubo un aluvión de gente que se sumó a la recién reconstruida CNT, ¿vale? A los anarquistas. Y hubo una persecución importante y muchas veces olvidada del movimiento anarquista. Hay muchos elementos que tiene que crecerá la propia transición y después, sobre todo los años 90, ¿vale? Porque es el periodo de consolidación, sobre todo finales de los 80, a partir del 85 hasta yo creo que es el momento de la victoria año 96, la victoria de Aznar, ¿vale? Que hay un cambio de rumbo, que es el momento de consolidación de un régimen y de un sistema, ¿vale? De democracia occidental al uso. Y evidentemente, lo que dices tú, no hay países con más o menos cultura política, cada uno tiene un tipo de cultura política, ¿vale? Pero sí que esta puede ser deficiente, ¿vale? Que Sí, no es sí. menor, no tiene por qué ser, ¿vale? No voy a parafrasear ahora mismo a Rajoy,
no es cosa mayor, sino dicho, no es cosa menor, sino dicho de otra forma, es cosa mayor. Hemos perdido a un gran hombre. Yo creo que deberían reciclarlo, recuperarlo. Pero no es para sacarlos por ahí, para sacarlo por ahí a decir cosas y hacer discursos. Por lo Bueno, y pasaríamos bien. está saliendo más que nosotros durante esta cuarentena. Evidentemente es lo que comento, hay una cuestión hay una cultura política que se genera y una cultura democrática, ¿vale? Que es una cultura que hoy en los últimos 10 años, pero no solo en España, es decir, en toda Europa está en crisis, ¿vale? El propio sistema de valores de europeos y el propio sistema de valores de la Revolución Francesa, porque esto, o sea, nosotros somos los hijos de esta Revolución Francesa, de los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad y de toda una tradición de libertad, de liberalismo y de libertades políticas, de liberalismo político y libertades políticas. ¿De acuerdo? Y sobre estas son las bases principales en las que se ha sustentado la democracia occidental, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya han ido ampliando los pilares. Uno de ellos había sido a partir del 45 el antifascismo, que al parecer se ha ido olvidando un poco, porque hay una regeneración democrática en Europa y en el mundo, ¿vale? Bueno, y Que va en el las contrato bases social, en contra de lo que había supuesto la barbarie fascista. el contrato social que desde los 80 va decreciendo, ya con la crisis del 2008 ya se acabó de destruir. Y bueno, ahora se está viendo a ver si en ciertos países afectados por el coronavirus se vuelve a poner en valor este contrato social como algo absolutamente necesario y que el neoliberalismo salvaje nos había quitado. Y bueno, habrá dos opciones, como siempre. Las personas que consideren que sí, que un Estado más fuerte, un Estado que pueda redistribuir la riqueza, Los llegará neoliberales se más están devolviendo keynesianos. A ver, lo siento mucho, los neoliberales se están volviendo keynesianos. ¿Vale? ¿De efectivamente, acuerdo? pero a la fuerza, John porque Mayer Keynes fue el artífice de las medidas económicas o la interpretación económica de la y crisis que del se murió 29, antes de ¿de verlas acuerdo? Y aplicadas, Roosevelt, que a mí me sí, parece muy y triste. Roosevelt le hizo. Bueno, a veces te mueres, es lo que tiene la vida. Sí, Pero que evidentemente fue la tónica de Roosevelt el New Deal, ¿de sí, acuerdo? sí, sí. Y hubo unos intentos de que sea el propio Estado quien salve las empresas, quien salve la economía, inyecte dinero, ¿vale? Y cree puestos de trabajo, porque es evidente que las propias empresas del sector privado no lo hará porque miran el beneficio, ¿vale? Es un sistema capitalista. Esto es bastante, evidentemente decirlo así es una frase hecha bueno, puede ser bastante superficial, ¿vale? Porque es mucho más profundo que todo eso y el análisis es interesante y creo que todas deberíamos hacer. ¿Vale? Pero bueno, entrando al tema este, volviendo un poco, quiero decir, en la propia dictadura hay una cultura política importante, como comentaba, culturas políticas que confluyen, ¿vale? Y que se irán creando y gestando conforme vaya avanzando la dictadura y la dictadura quede asentada a nivel interno, aunque la represión nunca se abandonará y que acabe realmente con la aceptación, hay una consolidación a partir de los 50 de la dictadura, a finales de los 50, con la aceptación prácticamente, bueno, a finales no, en los 50, con esta aceptación del régimen de la dictadura de Franco, pero hay una consolidación. Pero evidentemente es eso, se genera una cultura y gente va a estudiar a la escuela, evidentemente, evidentemente hablamos de una cultura de una educación totalmente sesgada y enfocada a lo que estaba enfocada, ¿vale? Con asignaturas como fomento del espíritu nacional, te enseñaban el himno de España, el himno de la Falange y ciertos elementos de historia de España como Pelayo, Viriato, los Reyes Católicos y toda esta serie de razones pseudohistóricas que para nada tienen que ver con la propia realidad histórica. Pero, o sea, y es gracioso que ahí se gesta una cultura política. Cuando tú estás haciendo que todos los niños cuando entran a clase a primera hora levanten la zarpa y empiecen a cantar el cara al sol, que eso me lo ha explicado mi abuela, ¿vale? Tú al final estás ejerciendo algo. La propaganda en las calles, los símbolos, la monumentalización, la aparición de símbolos, ¿vale? La casi omnipresencia de Franco, en los juzgados, en las aulas, en las casas cuando entran las televisiones, en las plazas y en las calles, ¿vale? Cada fiesta mayor, cada celebración de fiesta que sea popular en la calle, está el retrato de Franco por todos los lados. ¿Vale? Y eso genera una cultura política. Son elementos que se suman, ¿eh?
se suman. Todos en conjunto generan una cultura política. Bueno, pues yo creo que lo Yo vamos creo que lo dejamos aquí, ¿no? Porque Sí, sí, siempre nos sí. alargamos. Bueno, es que Y un te tema toca a como ti, la dictadura. te toca a ti ahora. Ahora te toca a ti con Ad libitum y Chopin. Sí, yo creo que me alargaré menos porque como voy a hablar de su vida y el pobre tampoco es que viviese mucho. Es como muy triste, la verdad, pobrecito. Bueno, yo lo siento mucho, pero oye, lo que tiene la tuberculosis. Ya, no haberla pillado. Ya. Bueno, Iván, pues hasta el viernes. El viernes. Que vaya bien. Venga, Adeu. adiós a todos.